Qué bueno que están acá esta mañana con nosotros. Siempre que estamos en el meet and greet, en el momento donde nos saludamos y ya yo veo que el de esta esquina fue al baño y volvió y sigue saludando gente, ya decimos, ok, ya, mucho, ¿verdad? Del servicio podemos seguir hablando. Si no he tenido el placer de conocerlos, mi nombre es Brandon García y tengo el privilegio de formar parte del equipo de trabajo acá de Grace. Hace 5 años que me mudé a Greenville para trabajar en esta hermosa iglesia y con todo lo relacionado con la adoración, la música, el equipo allá atrás de audiovisuales y últimamente también con los muchachos, con los estudiantes de middle school, de high school. Y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy agradecido de formar parte y muy agradecido de hoy tener el privilegio de abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, déjeme contarle un poco más. Yo no tengo idea cuántos domingos he ido a la iglesia con una guitarra y cuántas canciones he cantado en mi vida. O sea, no tengo la más mínima idea, simplemente el común denominador de mi historia. Siempre con una guitarra, siempre en la iglesia, siempre cantando. Años de años. Y no les cuento eso para presumir ni para creerme el más espiritual de todos, pero es simplemente la verdad. Siempre he tenido ese privilegio, siempre he tenido esa oportunidad. Y les cuento eso más bien para confesarles que muchas veces no he tenido la motivación correcta. Muchas veces lo he hecho nada más de manera automática. Muchas veces he venido y lo hago nada más de tradición, solo porque sí, ¿verdad? Y sin pensar. Y tal vez usted me entiende cuando digo esto. Por ejemplo, ¿cuántas veces han estado manejando una distancia así bien lejana, tal vez yendo a otro estado o tal vez bastantes horas, ¿verdad? Y de un pronto a otro usted está manejando y como que se despierta y dice, mira, ¿cómo llegué aquí? ¿Verdad? Tal vez estaba pensando en comprar la comida del perro, estaba pensando en pagar el bill del agua, en lo que sea que estuviera pensando, y de un pronto a otro, wow, o sea, manejé 10 minutos sin darme cuenta que estaba manejando, ¿verdad? En mi caso, a veces me pasa con la guitarra. A veces estoy tocando guitarra y ni siquiera pienso que estoy tocando. Mis dedos tienen memoria muscular y parece que se mueven solos, tienen vida propia y cuando a veces termino una canción yo digo, wow, o sea, ni sé cómo pasó esto, ¿verdad? O tal vez a usted le pasa cocinando. Usted está ahí pensando en lo que tiene que hacer en la tarde, está preocupada por un problema que está pasando con su hijo y cuando se da cuenta el arroz ya está listo. O sea, lo hemos hecho tantas veces, te hemos picado la cebolla tantas veces que lo hacemos de manera automática. ¿Verdad? O tal vez a usted le pasa cambiando el pañal de su bebé, que ya tenemos un sistema, los que somos pro, ¿verdad? Agarramos los dos pies así, sin darnos cuenta, ya cambiamos el pañal. O cuando andamos en bicicleta, ninguno de nosotros cuando andamos en bicicleta estamos, ok, el pie derecho, ok, ahora sigue el pie izquierdo. No, o sea, ya no lo sabemos de memoria, lo hacemos por default, dicen, ¿verdad? En inglés, lo hacemos por inercia, lo hacemos porque sí, lo hacemos de manera automática. El problema es que muchas veces relacionamos a la iglesia de la misma manera. Venimos los domingos porque sí, porque es lo que me enseñaron a hacer desde pequeño, desde que yo tengo memoria, voy a la iglesia los domingos, entonces tengo que cumplir con esa obligación moral conmigo mismo, ¿verdad? O tal vez lo hacemos de manera automática por el bien de nuestros niños, ¿verdad? Y muchos papás decimos, no, es que el mundo está muy duro allá afuera, entonces yo necesito que mis hijos sean mejores personas. Entonces, domingo a domingo se sientan ahí por 1 hora y 15 pensando que eso va a solucionar los problemas familiares, ¿verdad? O tal vez usted puede caer en otra categoría que fue en la que yo me encontré. Y es bien vergonzoso, pero yo inclusive llegué a pensar que la iglesia me necesitaba. Y venía los domingos de manera automática, porque sí, sin pensarlo, nada más me bañaba, me alistaba y venía, porque la iglesia me daba una plataforma para yo usar mis dones. Y nada más venía porque sí. Y esto es lo que pasa, es que hoy quiero que revisitemos esa idea, que nos preguntemos, ¿por qué participo de la iglesia? ¿Qué implica verdaderamente formar parte de la iglesia, formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Estoy asistiendo nada más porque sí?
Estoy asistiendo nada más de manera automática porque fue lo que me enseñaron o porque quiero ganarme los puntos con Dios, entonces vengo para que Él no se enoje tanto conmigo. ¿Por qué venimos a la iglesia? Quiero que meditemos en esta idea y que nos preguntemos si verdaderamente estamos siendo conscientes de la relevancia y la importancia que tiene el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que la iglesia es la luz del mundo. Increíble pensar en eso, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, déjenme orar y después vamos a entrar en la palabra de Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites venir y escuchar tu palabra. Gracias porque eres un Dios vivo que hablas a nuestros corazones. Y te pido que este ratito que vamos a estar aquí nos permitas concentrarnos y nos permitas ver áreas en nuestra vida que estamos actuando de manera automática. Nos ayudes a ser intencionales y a ser conscientes de la relevancia y la importancia que hay en formar parte de tu cuerpo, en formar parte de tu obra y de tu reino, lo que estás haciendo aquí en Greenville y en el mundo. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, con esto en mente, hoy vamos a ir al capítulo 4 de Efesios, ¿ok? Pero déjenme darle un poco de contexto. Primero porque me encanta tener las cosas claras y cuando tenemos un contexto más claro podemos entender mejor el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, si usted ya sabe esto, igual, vamos a recordarlo. Y si usted es nuevo y tal vez va a encontrar bastante riqueza en este recordatorio, pero déjeme contarle que la Biblia son muchos libros, no es un solo libro. Son muchos libros inspirados por el Espíritu Santo y todos esos libros apuntan a una persona que es Jesús. ¿Ok? Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay muchas cartas que escribieron diferentes personas, pero hay muchas que escribió Pablo. Y Pablo escribió estas cartas a muchas iglesias. Y estas iglesias Pablo las había plantado, las había fundado. ¿Por qué? Porque salió de Jerusalén y empezó a esparcir el mensaje de las buenas noticias de Cristo que nos llamamos el Evangelio. ¿Y cuáles son esas buenas noticias de Cristo? Que Jesús era el Mesías, el esperado Mesías, y que a través de su muerte y resurrección ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y ahora formamos parte de la familia de Dios. Entonces Pablo escribió muchas de estas cartas y esta la escribió a la iglesia de Éfeso, por eso se llama Efesios. ¿Ok? Y esta carta tiene 6 capítulos, muy simétricos. ¿Por qué digo simétricos? Porque los podemos partir a la mitad. 6 capítulos, 3 y 3. Los primeros 3 nos recuerdan de las enseñanzas esenciales del Evangelio. Nos recuerdan que solo hay un Dios. Nos recuerda que somos salvados por gracia. Nos recuerda que pertenecemos a Jesús. Nos recuerda que tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que formamos parte de la familia de Dios. ¿Ok? Y los siguientes 3 capítulos, Pablo nos dirige en cómo nosotros deberíamos responder a esa buena noticia. ¿Ok? Y ahí nos encontramos en el capítulo 4, versículo 1. Y dice así: por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, todos los 3 capítulos, todo lo que habló de las verdades esenciales del Evangelio, de nuestra fe. Por lo tanto, tomando en cuenta eso, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Pablo se llama a sí mismo prisionero. Y déjenme decirle, en este momento él no está hablando literalmente, no es una manera, una ilustración que él está usando, sino que literalmente se encontraba en prisión. Imagínense eso. Pablo se refiere a sí mismo que está en prisión y esto es lo que pasa, es que él estaba dispuesto a sufrir este tipo de incomodidades e injusticias. ¿Saben por qué? Porque su mente, sus pensamientos, su corazón están tan cautivados, tan asombrados, tan maravillados, tan apasionados y enamorados del mensaje de Jesús que él decía: ¿saben qué? Vale la pena dar mi tiempo, mi fuerza, mi dinero, todo lo que soy para aportar a ese reino, aunque eso implique estar en prisión. Impresionante. Y yo les hago la pregunta a ustedes: ¿están dispuestos a incomodarse para servir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a incomodarnos al tener una conversación con nuestro vecino, que puede ser un poco vergonzoso, que puede ser que nos rechacen? ¿Estamos dispuestos a servir en la iglesia y en lugar de venir a las 11, venir a las 10?
para servir con los niños, para servir con AV? ¿Estamos dispuestos a incomodarnos para participar en las actividades de la iglesia? Y la segunda pregunta que tengo es, ¿estás apasionado, cautivado, enamorado, enloquecido por el mensaje del Evangelio o solo quieres sacar provecho de él? Y déjenme ser honestos, en este pequeño pueblo, ser cristiano muchas veces es conveniente, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que somos cristianos, nos tratan mejor y todo. ¿Estamos en esto solamente por la conveniencia o estamos dispuestos a incomodarnos? Y déjenme ser claro, yo no estoy diciendo que todos los que estamos aquí tenemos que estar encarcelados o apedreados para ser dignos cristianos. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que estar dispuestos a incomodarnos para servir a Cristo y no solamente perseguir nuestra conveniencia. Sigo leyendo, versículo 2 dice así, sean siempre, ¿cuándo dice? Siempre humildes y amables. Eso está un poquito difícil. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible, de nuevo nos habla de esfuerzo, ¿verdad? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Como dicen, ¿verdad? Tengo unas noticias no tan buenas y unas buenas. Las malas noticias es que Pablo nos dice siempre, y siempre es siempre. Eso no quiere decir que cuando tenemos un buen día somos humildes y amables, que somos humildes y amables con nuestros amigos. No, eso implica ser humildes y amables siempre. Eso implica la suegra, ¿verdad? Eso implica ser humilde y amable con el vecino que parquea el bendito carro enfrente de nuestra casa, ¿verdad? Eso implica ser humilde y amable con el vecino que no nos saluda. Esas son las noticias un poco malas, pero las buenas noticias es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y preparar para producir esos frutos. No somos nosotros mismos esforzándonos y siendo duros y disciplinados, no. Vean los frutos que dice aquí, sean siempre humildes, humildad, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? Amabilidad, sean pacientes, ¿verdad? Amor, amén. Hagan todo lo posible, nos habla del dominio propio para mantenerse unidos mediante la paz. Las buenas noticias son que ahora usted y yo, si hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe en Jesús, escuchen bien esto porque muchas veces lo dejamos pasar, el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros. Es la garantía de que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y el Espíritu Santo es el que nos mueve, el que nos dirige a producir ese tipo de frutos. Entonces, les hago la pregunta, ¿está siendo tu vida marcada por los frutos del Espíritu? No me tienen que contestar, ¿verdad? Pero yo sé que muchos de los que estamos aquí, tal vez no. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, cuando estamos en el domingo sentados, sí, somos amables, pacientes, hermano, ¿cómo está? Un abrazo y todo. Pero cuando estamos manejando en las presas de la Woodruff, somos pacientes, somos humildes. Cuando nuestros hijos están siendo desobedientes, tenemos dominio propio. ¿Cómo podemos hacer todo lo posible? ¿Cómo podemos hacer todo lo posible para mantenernos unidos en el Espíritu? Nos habla de intencionalidad, nos habla de poner trabajo. ¿Cómo podemos nosotros hacer todo lo posible? Pues desarrollando nuestras disciplinas espirituales, alimentando nuestro espíritu. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Nutriendo nuestra alma de la palabra de Dios. ¿Cómo? Pidiendo a otros que oren también por nosotros, formando parte de una comunidad. ¿Está tu vida siendo caracterizada por los frutos del Espíritu? Y esto es lo que les quiero decir, es que nuestra vida espiritual, nuestra salud espiritual tiene implicaciones, tiene repercusiones, tiene consecuencias en nuestras relaciones sociales. Voy a decirlo otra vez, nuestra relación vertical con Dios, ¿verdad? Que tanto tiempo estamos invirtiendo con Él, sí o sí, ¿verdad? No hay quite, decimos. Tiene repercusiones y consecuencias y permea nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestros vecinos, sí o sí. Nuestra relación vertical con Dios tiene implicaciones en nuestras relaciones sociales. Sigo leyendo, versículo 4 dice así, pues solo hay un cuerpo. Y esa palabra cuerpo
se introduce aquí y nos va a seguir hablando en el resto del capítulo, en el resto del libro y en el resto del Nuevo Testamento. Ahorita vamos a hablar más de eso. Solo hay un cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza, gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Solamente hay un cuerpo. Encontramos el lenguaje de cuerpo, ¿verdad? Esto quiere decir que si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo y ahora somos llamados cristianos, ahora lo seguimos a Él, usted y yo formamos parte de un cuerpo en el que Cristo mismo, quien estuvo presente en la creación, es la cabeza. Esto me vuela a mí la cabeza. Formamos parte de algo más grande que nuestras vidas. Formamos parte de algo más grande de todo el dinero que podamos acumular en nuestros años en este país. Formamos parte de algo tan poderoso que no tiene fin, el reino de Dios. Usted y yo formamos parte de ese cuerpo si hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y es que el problema es que muchos de nosotros pensamos que Dios está aquí en Grace Church en español, en estas 4 paredes, de 11:15 a 12:30 y lo metimos en una burbuja y ya. Pero no es así. Piensen en todas las iglesias que se están reuniendo en este momento, todos los creyentes que están escuchando su palabra, cantando en este momento, solo en Greenville. Hace poco vino mi tía y decía, wow, Brandon, qué montón de iglesias, ¿verdad? Piensen en todas las iglesias que están ahorita mismo reuniéndose. Solo aquí. Ahora piensen en todas las iglesias en el mundo. En México, piensen en las iglesias de nuestros países, en Costa Rica, en Colombia, piensen en las iglesias en África, en Australia. Imagínense ese cuerpo cómo va creciendo. Y ahora súmele a eso las personas de generaciones pasadas que al igual que nosotros adoraron a Jesús. Formamos parte de un cuerpo gigante. Formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Algo que no tiene fin. Y déjeme decirle esto, cuando tenemos una perspectiva sana y correcta de la inmensidad de nuestro Dios, cuando tenemos una perspectiva sana de la inmensidad de nuestro Dios, de su reino, no completa, pero una perspectiva sana, reverente, de lo inmenso que es su poder, lo inmenso que es su plan y lo relevante que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, solamente tenemos una respuesta si tenemos esa perspectiva sana, y es vivir para Él y es vivir para su obra. Nuestros reinitos pequeños, nuestros sueñitos pasajeros se disipan, desaparecen, pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque entendemos que todo eso va a pasar, pero el reino de los cielos permanece para siempre. Escuchen, la casa se deteriora. Todos somos conscientes de eso. Hoy Matt me contaba, Bran, llegué un poco tarde porque se me metió el agua del aguacero, ¿verdad? O sea, las casas pasan, ¿verdad? Las modas pasan, el cuerpo envejece, los hijos crecen y se van, pero el reino de los cielos no tiene fin. Y tenemos la milagrosa oportunidad de formar parte. Es sorprendente. Estamos cautivados, asombrados por eso. Es como, ok, Brandon, ¿verdad? Despierten, despierten. Tenemos una oportunidad de formar parte de algo que no tiene fin. Aquí nos habla de unidad, ¿verdad? La importancia de la unidad. Nos habla que hay un cuerpo, ya hablamos de cuerpo. Nos habla que hay un espíritu, ¿verdad? El mismo espíritu santo. Tenemos una misma esperanza de que Cristo va a volver, de que tenemos su espíritu aquí. Tenemos un solo Señor, ¿verdad? Un solo Dios. No hay espacio para ídolos, no hay espacio para nosotros compartir con Él el protagonismo. Solo uno. Tenemos una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre. Uno, nos habla de unidad, ¿verdad? Y aquí hay un conjunto de palabras que sinceramente, wow, otra vez me vuela la cabeza. Y es la idea que tenemos un solo Dios y Padre. Nada más tomemos un segundo para profundizar esta idea. Tenemos un solo Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios, un ser supremo, omnipresente, omnisciente, omnipotente, supremo, creador, ¿verdad? Divino, santo, quien también nos invita a llamarle Padre. Piense un momento de eso. Pregúntese, ¿realmente había pensado eso antes? El creador del cielo y tierra, quien tiene todo el poder, quien es santo, Dios y Padre. Y cuando hablo de la palabra Padre, yo solo pienso en mi relación con mi hijo. Yo amo a mi hijo, yo cuido a mi hijo, yo lo conozco.
Yo sé que es lo mejor para él. Él puede descansar en que le voy a proveer, que lo voy a cuidar, que lo voy a proteger. ¿Tenemos esa perspectiva de Dios? Que Él es el Dios Todopoderoso quien debemos temer, quien no nos debe nada, quien no necesita nada de nosotros, pero que a la vez su gracia y misericordia es tan inmesurable que nos llama, nos invita a llamarle Padre. Yo no sé qué situación puede estar pasando usted hoy, familiar, difícil, económica, crisis, salud, lo que sea, pero aquí hago un paréntesis para recordarle. Y si usted ha puesto su fe en Jesús, en su obra redentora en la cruz, usted tiene acceso a un Padre que lo ama. Y aunque la situación sea difícil, usted puede descansar y confiar que Él cuida de usted. Seguimos leyendo, nos habla de la unidad. Y ahora vamos al versículo 7. Dice, no obstante, otras versiones dice pero, ¿verdad? Por lo tanto, sin embargo, siempre que hay esa palabra es como, hay que poner cuidado, ¿verdad? Siempre que la Biblia tiene un pero, hay que detenerse y realmente poner atención a qué es lo que está pasando. Dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Siempre que hay un pero, hay que ponerle cuidado. Y Pablo nos está diciendo, un espíritu, un Padre, un Señor, una fe, ¿verdad? Unidad, estamos unidos. Pero eso no quiere decir que todos somos iguales. Eso no quiere decir que todos tenemos la misma función. Eso no quiere decir que somos robots exactamente iguales. Y es que unidad no es lo mismo que uniformidad. El cuerpo de Cristo está lleno de diversidad. Esa palabra diversidad en este contexto, en esta época, ¿verdad? En el 2022, se utiliza para diferenciar razas, se utiliza para diferenciar preferencias sexuales, pero aquí estamos hablando de que somos diferentes y aportamos talentos, dones especiales al cuerpo de Cristo, que vienen de la generosidad de Cristo. Y eso lo podemos apreciar en este cuarto. Nada más mire a su alrededor. Tenemos personas de diferentes edades, ¿verdad? Diferentes generaciones. Tenemos personas de diferentes culturas. Tenemos personas con diferentes talentos, los que pueden servir a la iglesia, ¿verdad? Tenemos hasta personas que son fans del Barcelona y también hay que amarlos, ¿verdad? Miren a su alrededor. Este es un ejemplo de la diversidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos países hay aquí? Montones, pero estamos unidos en una sola fe. Aquí dice muy claro que cada uno de nosotros, eso lo incluye a usted, tenemos un don especial que viene de la generosidad de Cristo. La pregunta que tengo es, ¿has identificado ese don, esas cualidades, esa fortaleza, esa facilidad que tienes? ¿Has puesto en práctica ese don para edificar la iglesia? ¿Te has incomodado un poquito para utilizar ese don para su gloria, para su reino? Estamos en el versículo 7, el versículo del 8 al 10. Pablo cita un salmo para reafirmar la idea de que Jesús descendió, ascendió a los cielos, llena todo. Y en el versículo 11 continúa la idea de los dones. Vamos a irnos ahí. Y dice así, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, ¿verdad? Quienes fueron testigos de la resurrección de Jesús y anunciaron las noticias de que Jesús era el Mesías. Los profetas, por medio de los cuales el Espíritu Santo habló a su pueblo, ¿verdad? Los evangelistas que anuncian las noticias de Jesús, que comparten, que divulgan el mensaje de Jesús. Y los pastores y maestros que nos cuidan y alimentan al rebaño de Dios. Todas esas personas, vea lo que dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y para que edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Para llevar a cabo la obra de Dios, ¿verdad? Ir a ser discípulos a las naciones y para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, demasiada información, mucha carne aquí que masticar. Un par de preguntas. ¿Quién dio esos dones? Cristo. ¿A quién dio esos dones Cristo? A la iglesia. ¿Verdad? Esos dones no lo tienen los pastores para fama, para alcanzar dinero, para alcanzar una plataforma donde lo aplaudan, para manipular a las personas que vienen a la iglesia. No.
Dios dio esos dones a la iglesia para que esas personas tienen que preparar. Otras versiones dicen capacitar, equipar. Los líderes de la iglesia tenemos la responsabilidad, ojo, o sea, es algo serio, no podemos jugar con esto, no podemos tratarlo como cualquier cosita, como cualquier otra profesión. Tenemos la responsabilidad, el privilegio de preparar, capacitar, equipar a la iglesia, ¿verdad? Para que ustedes juntos hagamos ¿qué? Llevar a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia. Quiero ser muy claro aquí. ¿Quién tiene que llevar a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia? El pueblo de Dios. Eso quiere decir que los pastores no son los que hacen toda la tarea, ¿verdad? Eso no quiere decir que los pastores son los que son los encargados y únicamente, exclusivamente los que pueden participar de esto. No, los pastores tienen la responsabilidad de preparar al pueblo para que el pueblo haga ¿qué? Lleve la obra de Cristo adelante y edifique la iglesia, nos edifiquemos unos a otros. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿de qué manera estás llevando a cabo la obra de Dios? ¿De qué manera estás edificando la iglesia? Muchos de nosotros en esta generación, y aquí me voy a incluir, estoy hablando de mis propias tendencias, de mis propias debilidades, muchos de nosotros en este país, en esta economía, en esta cultura, padecemos de lo que yo llamo comoditis aguditis, ¿verdad? No es nada serio, si hay algún doctor, no en serio. Pero es la idea de que estamos idolatrando la comodidad y la conveniencia. Es todo para nosotros. Contar de estar relajados, contar de estar tranquilos, contar de tener lo que queremos, cuando lo queremos, estamos bien, ¿verdad? Y el problema con eso es que estamos rodeados de tantas facilidades que hacen nuestra vida más cómoda y conveniente, pero que hacen nuestro corazón más perezoso. Hacen nuestro corazón perezoso, hacen un corazón egoísta, hacen un corazón consumidor y adormilado, adormecido. Un corazón que solo piensa en sí mismo. Y esto es lo que pasa, que este pasaje nos está diciendo que no podemos vivir vidas solas, vidas solo por conveniencia. No, aquí Pablo le está hablando a los Efesios y lo mismo aplica para nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la obra de Dios y de edificar la iglesia. Sigo leyendo, versículo 13 dice así, ese proceso continuará. ¿Cuál proceso? El de ser preparados y equipados para llevar la obra de Cristo. ¿Ok? El proceso de servir a la iglesia. Ese proceso continuará. Y cuando pienso en esto, pienso en las 21,000 películas de Marvel y superhéroes, ¿verdad? Siempre al final de todas esas películas que dice, continuará. Siempre al final de esas películas la gente se sienta en el cine esperando a ver cuál es el adelanto de la película que viene, ¿verdad? Nunca termina. Nunca termina. El viernes fuimos a ver una y ahí sentados, increíblemente, todo el mundo se queda esperando porque saben que va a continuar. Esa es la idea. Es que el proceso, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús y formamos parte del cuerpo de Cristo, estamos en un proceso que continúa, que está en movimiento. Es como un río, fluye, sigue moviéndose. Y sigue moviéndose y sigue el proceso hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos ¿qué? Maduros en el Señor. Entonces estamos en este proceso, ¿verdad? Formando parte del cuerpo de Cristo, llevando a cabo la obra, edificando la iglesia. En continuidad seguimos hasta que seamos maduros en el Señor. Es decir, ¿qué significa esto? Que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. A ver, eso es un proceso. No existe un microondas espiritual donde podamos meter a personas que quieren acercarse a Jesús o creyentes nuevos, los metemos ahí y decimos, ok, queremos nivel de cristianismo 8, pum, 30 segundos y ya salen diciendo amén, aleluya, cantando las canciones, ¿verdad? Eso no existe. Ni tampoco existe un discipulado Amazon Prime que cambia nuestro corazón en 2 días. No existe eso. Es un proceso continuo, es un peregrinaje en el que todos formamos parte.
Robbie, cualquier otro pastor que usted tenga en mente, todos nosotros estamos en ese proceso. Es un largo peregrinaje en el que aprendemos en humildad y en comunidad. ¿Ok? En humildad y en comunidad. ¿Cuál es nuestra meta? Ser maduros en el Señor. Por eso existimos aquí en Grace Church en español. No, nuestra meta aquí no es ser la iglesia más grande, ni la iglesia más próspera, ni la iglesia más famosa de Greenville. No es ser parte de un show de luces donde la música es impresionante. No, nuestra meta es seguir en ese proceso hasta que seamos maduros espiritualmente, que significa ser a la medida de Cristo, lo cual no lo vamos a terminar hasta que Él vuelva. Esa es la razón por la que existimos. Esa es nuestra meta. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿estás en ese proceso? ¿Estás formando parte de ese proceso? ¿O venís y marcas un check en tus cosas por hacer? Ok, ya fui a Lidl, ya fui a Costco, ahora me toca ir a la iglesia, ¿verdad? O nada más usted viene a marcar horas, como en el trabajo. Tengo mi tarjeta, que son las 11, 12:15 me voy. Haya terminado o no la música, yo me voy porque ya cumplí mi horario, ¿verdad? Ese es nuestro acercamiento a la iglesia. O usted tal vez piensa que viene a pagar una penitencia por un pecado que cometió y así gana puntos con Dios y la cuenta va bajando. De eso no se trata. De eso no se trata. Ser cristianos es dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para Él y para su gloria. Si usted está haciendo otra cosa que no sea eso, lo animo, lo invito a pensar si verdaderamente está formando parte del proceso, si verdaderamente está formando parte del cuerpo de Cristo, si verdaderamente ha puesto su fe en Él. Versículo 14 dice así: entonces, cuando estamos en ese proceso, cuando estamos conectados en la iglesia local, cuando estamos alimentando nuestro espíritu, creciendo en nuestras disciplinas espirituales, entonces no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado para otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No vamos a ser inmaduros, no vamos a ser arrastrados, no vamos a ser empujados. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Cuando estamos formando parte del cuerpo de Cristo, cuando estamos en ese proceso continuo, cuando estamos en comunidad, cuando estamos formando parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia local, no vamos a ser movidos de un lado para otro por cualquier corriente de pensamiento, sea social, que nos diga, usted necesita lo mejor para usted, su felicidad ahora, haga lo que quiera, usted se lo merece, usted es muy bueno, que un chiquito más bueno. No nos vamos a llevar, no nos vamos a confundir por eso, no nos vamos a confundir por ideas políticas que quieran dividirnos, polarizarnos, que siembren odio en nuestro corazón. No, vamos a estar anclados en Jesús. No vamos a llevarnos ni confundirnos por ideas religiosas que sean contrarias al mensaje de Cristo. No, porque vamos a estar anclados en Jesús. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿está tu vida anclada a la verdad? ¿Está tu vida anclada en Jesús? ¿Tienes sustancia para respaldar tus creencias? ¿Puedes apoyarte bíblicamente para compartir tu fe con otros? ¿O seguir siendo un niño espiritual? ¿O seguir nada más marcando check en las cosas por hacer, pero no estás creciendo? Sigo leyendo, versículo 15. Cada vez se pone mejor esto, cada vez me emociona más. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Y así creceremos en todo sentido, otra vez, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Por todo lado dice esa palabra. Eso es importante, hay que ponerle cuidado. Aquí hay que hablar algo muy claro. Como iglesia, sí o sí, tenemos que hablar la verdad. Como iglesia hay que hablar la verdad sin pelos en la lengua, como decimos en Costa Rica. Hay que hablar las cosas como son. Hay que hablar la realidad, sin temor a no calzar con lo que las personas quieren escuchar, sin temor a ser rechazados. Hay que hablar la verdad, pero en amor, con amor. Y hasta hacer 2 círculos. ¿Qué significa hablar la verdad con amor? Significa decir las cosas como son,
pero sin emitir juicio. Nuestra tarea no es juzgar, sin odio en nuestro corazón, sino más bien desde una posición de humildad y no de arrogancia. Tengo más preguntas, tengo muchas preguntas para ustedes. La primera es, ¿estás hablando la verdad? Muchos tenemos personalidades en las que queremos agradar a la gente y muchas veces preferimos no decir las cosas como son porque se van a ofender y después, ay, mejor evito ese problema. Usted sabe que tiene que decirle algo a su hijo que necesita saber, pero es que se va a enojar y, no, mejor evito esa conversación. Estamos hablando la verdad. Y tal vez, por el otro lado, a usted le encanta hablar la verdad. Usted está como, ahora sí, ¿verdad? Fulanito hizo algo malo y ahora yo voy a ir a decirle, ¿por qué hizo eso, verdad? La pregunta que tengo para ustedes, ¿está hablando en amor? Tal como Jesús mismo lo hizo, quien siempre dijo la verdad, pero desde una posición de siervo, soportando burlas, acusaciones y hasta la muerte. La segunda idea aquí que está en el versículo 16 dice que Él, o sea, Cristo, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, ¿verdad? Él es el que hace que todas las partes de ese cuerpo encajen perfecto. Dice que cada parte, al cumplir con su función específica, ponga atención, usted forma parte de ese cuerpo, o sea, cada parte, nosotros somos esa parte, al cumplir con nuestra función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces aquí nos está hablando que ese cuerpo de Cristo, una iglesia, debe ser una iglesia cristocéntrica. ¿Qué es eso? Que Cristo es el que hace que todo encaje. Cristo está en medio de nuestras oraciones, Cristo está en medio de nuestras enseñanzas, Cristo está en medio de nuestras canciones, Cristo es el centro, es todo, ¿verdad? Y es una iglesia que también habla la verdad en amor. Ahora, eso es la iglesia, ¿verdad? Ahora hablemos de nosotros, los que formamos parte de esa iglesia. Dice aquí, pon atención, y cada parte quiere decir que nosotros tenemos una función específica. Cada parte, al cumplir con esa función específica que tenemos, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, eso le quiero decir, tu crecimiento espiritual, como hablamos ahora, vertical, horizontal, tiene un impacto en el cuerpo de Cristo. Y pon atención, usted no está invitado a ser solo un espectador. Usted no está invitado a venir los domingos, traerse el bote, el bowl ese de palomitas y ver nada más lo que está pasando. ¡Wow! ¿Cómo Dios está cambiando vidas? ¡Wow! Mira qué lindo lo que está pasando con toda la familia. No, usted tiene un rol que cumplir, tiene una responsabilidad. Yo le invito a que usted hoy se mueva, que dé un paso. Vamos a tener Discovery, vamos a tener Foundations. Le invito a que usted hoy venga y hable con alguien y se apunte de una vez a servir con niños. Tenemos necesidad con los niños. Ahí está Amy, justo ahí. Amy, puedes alzar la mano. Vayan y hablen con Amy. Necesitamos gente. Que usted venga y hable conmigo si usted toca un instrumento. Usted tiene un rol que cumplir en la iglesia. ¿Ok? Entonces, 16 capítulos, 16 versículos, perdón, acabamos de hablar. Como hablamos al inicio, nuestro acercamiento a la iglesia puede ser automático. Nuestro acercamiento a la iglesia puede ser porque sí, por una tradición, ¿verdad? Puede ser, ni pensamos al respecto, solo vamos cuando nos acordamos y a veces pensamos que 2 veces al mes es suficiente para llenar nuestro tanque espiritual y vamos bien. O puede ser que usted sea constante, usted no falta ni un solo domingo, pero tiene esa actitud de espectador. Viene, toma su tacita de café, se levanta, canta las canciones. Cuando está en la enseñanza, hasta mueve la cabeza y dice, sí, yo creo en eso, ¿verdad? Pero no está creciendo espiritualmente, no está madurando en el Señor, ni está conectado en la comunidad. Nadie lo conoce. ¿Quién es usted? ¿Con qué problemas lidia? Nadie sabe cómo orar por usted. Entonces, si nosotros estamos teniendo una perspectiva de la iglesia automática, por inercia, de manera que no es intencional, le invito a que hoy pongamos manos en ese tema. Este pasaje nos enseña claramente que todos los que formamos parte de la familia de Dios hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y formamos parte de ese cuerpo.
Tenemos responsabilidades y funciones específicas. Entonces, para terminar, la iglesia no es una empresa, la iglesia no es un edificio, no son 4 paredes, la iglesia no es un salón de eventos, es un grupo de personas, es una asamblea de personas escogidas por Dios Padre. Nosotros aquí en Grace Church en español somos una expresión de ese cuerpo y Dios nos ha dado una misión clara por hacer y es hacer seguidores maduros de Jesucristo. Estás formando parte de eso. Déjeme decirle algo. El hecho de que usted venga y se siente en estas 4 paredes no quiere decir que usted forma parte de la familia de Dios. Y eso suena un poco fuerte, pero lo hago con amor. El hecho de que visite la iglesia no garantiza que usted haya nacido de nuevo. Lo que quiero decir es esto, es que solamente al poner tu fe en Jesús y su obra en la cruz, puedes realmente tener acceso a esa vida nueva. Y como resultado, su Espíritu va a venir a nuestra vida y vamos a formar parte de la familia de Dios y vamos a formar parte del cuerpo de Cristo y vamos a tener responsabilidades. Entonces, si después de todo lo que hemos hablado, usted se cuestiona y realmente considera que ha sido un espectador, lo animo, lo invito, le suplico, como dice Pablo, hable con alguno de nosotros, muévase, despiértese, dé un paso. ¿Okay? Y por otro lado, si usted ya ha puesto su fe en Jesús, si usted ya ha nacido de nuevo, si usted tiene el Espíritu Santo que mora en su corazón, pero está desconectado de la iglesia local, y usted anda inclusive brincando de iglesia a iglesia y no está cimentado en un lugar, quiero decirle, como dice mi mamá, que hoy está aquí, de hecho, despabilese, ¿verdad? O sea, despierte. En el cuerpo de Cristo no hay banca, no hay suplentes, todos somos titulares. Todos nosotros tenemos un rol específico que cumplir. ¿Qué te está impidiendo asumir tu responsabilidad? ¿Cuál es tu excusa? ¿Es trabajo? ¿Es amor al dinero? ¿Es perseguir la conveniencia? ¿Es pereza? ¿Es vergüenza por algún pecado del pasado? Lo que sea, identifíquelo y muévase hacia adelante. Entonces, voy a terminar con esto. Son 5 ideas, porque hablamos de muchas cosas, 5 palabras que nos ayudan a evaluar nuestra perspectiva que tenemos de la iglesia y nuestra participación en ella. La primera es agradecimiento. Nosotros estamos agradecidos por el inmenso privilegio y regalo que significa formar parte del cuerpo de Cristo, porque no lo merecíamos. Fue solamente Jesús a través de su gracia nos eligió y ahora formamos parte de ese cuerpo, formamos parte de la iglesia. Estamos agradecidos por lo que eso significa. La segunda, unidad. Estamos fomentando la unidad o a través de nuestras quejas, a través de nuestros chismes, a través de nuestra arrogancia, a través de nuestro egoísmo, más bien creamos división en el cuerpo de Cristo. Estamos fomentando y siendo agentes de unidad. La tercera es amor. Estamos amando a los miembros del cuerpo de Cristo que son diferentes a nosotros. Recuerden, no somos uniformes, no somos robots. Estamos amando, estamos perdonando, estamos siendo amables, humildes, como hablamos anteriormente. Madurez. Estás creciendo. Cuando volvés a ver atrás, puedes ver que tu vida está cambiando, que tus hábitos están cambiando. Puedes ver que estás creciendo cada vez más y más a la imagen de Cristo. Y la quinta, servicio. ¿Estás con tus palomitas o estás en el campo de juego? Mi oración en esta mañana es que todos nosotros podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que tenemos una responsabilidad que llevar a cabo en el cuerpo de Cristo. Déjame orar. Padre, gracias por este momento donde podemos abrir tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra. Y gracias porque nos recuerdas que nos has escogido, nos has amado, nos has dado acceso a una vida nueva. Pero no solo para que estemos más cómodos y relajados, sino también nos has dado el inmenso privilegio de formar parte de lo que estás haciendo aquí en la tierra. Nos has dado el inmenso
privilegio de salir a la cancha. Nos has dado el inmenso privilegio de formar parte. Y hoy, Señor, te pido que ayudes a esas personas que no saben identificar de qué manera pueden servir y que ellas puedan dar un paso y se involucren en lo que estamos haciendo acá en Grace Church, acá en Greenville. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, porque no merecemos formar parte de ese cuerpo, pero tú nos has elegido y ahora formamos parte de tu familia. En el nombre de Jesús oramos con un corazón agradecido. Amén.